Es hora de conversar ahora con el diputado del PS, Manuel Monsalve, quien nos acompaña en la siguiente teleentrevista a través de Zoom. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Francisco, gusto de saludarte. Muchas gracias por este espacio en TVU para poder conversar. Difícil la situación de la región. Estaba escuchando lo de San Pedro, muy compleja la situación de la región del Biobío. Sí, partamos por allí. Lo dijo ayer el Seremi de Salud. Comunas como San Pedro, Talcahuano, Concepción están al borde de retroceder a fase 1. Sin embargo, se toman en cuenta ya otros criterios en comparación a lo que pasaba el año pasado. Y la decisión de una cuarentena total, la verdad es que se aguanta hasta el final. ¿Le parece acertado ese análisis o usted cree que acá, cuando los indicadores muestran que tiene que tomarse un confinamiento, se debe decretar sin esperar tanto? Sí, yo creo que la pregunta es dónde se puede mejorar, porque no hay un solo factor por sí solo y de manera aislada que vaya a resolver el control de la pandemia. O sea, la cuarentena por sí sola, de manera aislada, no resuelve por completo los problemas de la cuarentena. Y la pregunta, por lo tanto, uno debe hacerse en la región del Biobío es dónde se puede mejorar, considerando la situación crítica. De 220 camas de unidades de cuidado intensivos, solo hay 27 disponibles en la región del Biobío. Hay 190 personas de la región del Biobío que hoy día están hospitalizadas en camas críticas, o sea, están con riesgo vital. 53 tuvieron que ser trasladadas fuera de la región. Tenemos un crecimiento día a día de la cantidad de casos positivos. Por tanto, y tenemos, quiero recordar, del 1.100.000 chilenos que están hoy día en comunas con cuarentena en todo Chile. 600.000 son de la región del Biobío, o sea, más del 50% de los chilenos que están en cuarentena están aquí, en nuestra región, en la región del Biobío. Y eso demuestra que aquí en particular tenemos que colocar atención a cómo mejoramos. Solo quiero colocar algunos datos a propósito de las entrevistas que ustedes están haciendo en San Pedro de La Paz. Bueno, aparte, dejemos por ahora fuera la cuarentena y el toque de queda, que son las medidas más duras de confinamiento, ¿cierto? Sí. Y que se pueden aplicar sin duda. Pero dejemos fuera por ahora esas dos. ¿Qué otras medidas se toman? ¿Dónde se están produciendo la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de brotes? Bueno, son brotes familiares y son brotes en lugares de trabajo. Esos son los principales dos orígenes de los brotes de la región del Biobío. Entonces, ¿qué debería hacer uno si es que analiza eso? Debería, y aquí es muy importante la comunicación, y es muy importante el rol del gobierno y del Ministerio de Salud en promover, en educar, en informar bien a la gente de las medidas que permiten evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, si hay brotes familiares, significa que al interior de los hogares o en los encuentros familiares no se están tomando medidas suficientes para evitar la propagación de la enfermedad. Es decir, las familias se juntan y lo hacen sin mascarilla, lo hacen sin mantener la distancia social, lo hacen sin el lavado de manos. Por lo tanto, cuando las familias se juntan, están propagando la enfermedad. Eso es lo que está ocurriendo en la región. Y ahí deberíamos focalizar nuestra atención en lo que está pasando al interior de las familias. Ahí hay que hacer una campaña particular de sensibilizar de que los hogares no son lugares protegidos, más bien se están constituyendo en lugares de alto riesgo. Diputado, sobre ese punto, porque acá generalmente se escucha la crítica a lo que ha hecho el gobierno, a lo que ha hecho el MinSal. Acá usted es parlamentario de oposición, es médico, pero también está colocando el énfasis en lo otro, en no echarle la culpa quizás siempre a la autoridad, sino que cuidarse uno en su grupo familiar. Sí, ahora sí creo que ahí hay una corresponsabilidad. La salud en enfermedades donde la conducta de las personas es tan relevante, porque aquí la enfermedad depende de la conducta de las personas. Entonces, el rol del gobierno, en este caso del Ministerio de Educación, es hacer promoción de salud, hacer mucho énfasis en educar, en promover, en poder dar a conocer los factores de riesgo. Entonces las familias, los hogares se están constituyendo en un espacio de riesgo. Yo creo que eso no está suficientemente visibilizado. O sea, nos encontramos con nuestros familiares y no usamos medidas de prevención sanitaria y por lo tanto allí hay un fuerte origen de brote. El otro espacio son los lugares de trabajo. Sí. Allí se está generando el otro gran foco de brotes de COVID-19 en la región. Entonces hay que colocar ojo en los lugares de trabajo, porque hay lugares de trabajo esenciales. ¿Han fallado las empresas o los trabajadores? Mira, yo no le quiero echar la culpa ni a las empresas ni a los trabajadores. Lo que quiero es que podamos discutir qué es lo que hay que hacer. Entonces, en un lugar de trabajo, ¿qué es lo que ocurre, Francisco? Primero hay que tenerlo ventilado. O sea, si ya están obligados a estar ahí,
porque no tienen otra alternativa, porque es una labor esencial. Bueno, sabemos que si no hay ventilación, la posibilidad de contagiarse es mayor. O sea, hay que garantizar que los espacios de trabajo estén ventilados. Segundo, en el espacio de trabajo hay que tener un aforo. Ahí sí que los protocolos son importantes, porque en un espacio de trabajo puede ser esencial, pero se puede mantener la distancia social, se puede obligar al uso de mascarilla, se puede mantener el lavado de manos, se puede tener alcohol gel. O sea, efectivamente, en los lugares de trabajo necesitamos más trabajo conjunto entre los empleadores, el Ministerio de Salud y los trabajadores, porque allí hay un segundo origen de los brotes de la región del Biobío. Diputado, y lo tercero, sí, por favor, lo tercero para ir avanzando. Dígame lo tercero. Y lo tercero y lo último, que sabemos todos que se mantienen lugares donde la gente se aglomera. No, para que seamos francos, aquí los medios de transporte y los centros comerciales han sido lugares donde la gente se aglomera. Entonces, ahí hay un tercer punto donde, si se van a mantener activos, hay que evitar las aglomeraciones, y ahí, en estos espacios donde justamente hay que ir a hacer búsqueda activa de casos, donde más hay que ir a hacer PCR de manera activa para buscar casos asintomáticos. Coloco esos tres elementos como elementos de preocupación en la región, donde yo creo que es posible mejorar. Esto tiene consecuencias sociales y sabemos que usted, junto con otros parlamentarios, hicieron un emplazamiento al gobierno para acelerar la implementación del IFE para comunas en confinamiento total, y el gobierno respondió, bueno, y se han anunciado bonos para ir en ayuda de las familias que llevan más tiempo aislados, en cuarentena. ¿Cómo se logró aquello? Y a ver, una cosa es decirlo en la palabra y otra de que se cumpla y se ejecute rápido, diputado. Sí, en este caso estamos pidiendo al gobierno cumplir, como tú muy bien lo planteas, Francisco, de manera rápida, oportuna y ojalá clara, fácil, de un acuerdo que alcanzamos, porque mucho se habla de que nos peleamos siempre entre el gobierno y la oposición. No, en la ley de presupuesto alcanzamos acuerdos para resolver los problemas que los chilenos iban a vivir durante el año 2021. Acordamos 200 millones de dólares para que el gobierno pudiera comprar la vacuna, cuestión que está ocurriendo. Pero también acordamos 600 millones de dólares para que el gobierno los pudiera ocupar en ayudar económicamente a las familias que estaban en comunas con confinamiento. Como hay 600.000 personas de la región que están en cuarentena, nos parecía urgente que el gobierno usara esos recursos, que los tenía acordados en la ley de presupuesto. Ni siquiera requería ley, solo requería de un decreto presidencial para usarlo. Por eso, junto a alcaldes de distintas comunas que están en cuarentena, Coronel, Lota, Los Ángeles, pedimos al gobierno usarlo rápido. Ayer el gobierno anunció este ingreso familiar de emergencia que empieza a operar ahora, y lo importante ahora es informarle a las personas, porque no es tan fácil, pero hay que postular. Hay una página web que se llama ingresodeemergencia.cl. ¿Y quiénes van a poder postular? Bueno, los que están en cuarentena, los que están en comunas de transición y también los que están en comunas de preparación. Y tiene que estar inscrito en el registro social de hogares, tiene que haber algún integrante que tenga subsidio único familiar, o que sea del su sistema de seguridad y oportunidad, que era lo que llamábamos Chile Solidario, o estar en el 60% de los hogares más de menores ingresos. Pero lo importante es que aquí hay recursos que pueden llegar a las familias de la región del Biobío para ayudarlas a sobrellevar la difícil situación que están viviendo en materia económica, porque han perdido empleos o han perdido ingresos. ¿Se puede a futuro ir aumentando la cantidad de beneficiados? Porque hay gente que no califica en ese registro social de hogares. Hay gente que es profesional, que tiene un título, pero que no tiene trabajo hace más de 5 años. Entonces, bueno, es una discusión más vieja que el hilo negro, diputado, pero sabemos que los recursos del Estado son limitados, pero la clase media parece que está en segundo plano. Sí, bueno, esta es una diferencia que lamentablemente nunca tuvimos acuerdo con el gobierno hasta el día de hoy. Nosotros éramos partidarios de una renta básica universal, no focalizada en el 60%, sino más bien focalizada en el 80-90%, porque en la práctica aquí puede que alguien haya tenido ingresos, que alguien haya tenido buenos ingresos. Lo concreto es que durante este periodo los perdió. Si ese es el punto. O sea, alguien podría haber ganado 2 millones de pesos y claro, tenía una buena situación, pero hoy día no la tiene. Entonces esa persona necesita ayuda, independiente de dónde está clasificada respecto al registro social de hogares. Lo concreto es que perdió los ingresos que le permitían mantener a su familia. Pero en esto no hemos tenido acuerdo con el gobierno. Nosotros desde el principio planteamos una renta básica universal, o sea, a todas las familias afectadas por el COVID-19 que perdían ingresos. En eso el gobierno no se dio, implementó esta lógica
del ingreso familiar de emergencia, que está focalizado y que, como tú muy bien planteas, deja fuera a la clase media, la cuestión con la que nosotros hemos disentido con el gobierno, lo hemos criticado, hemos peleado la ley de presupuesto, tuvimos una discusión dura respecto a esta estrategia del gobierno de focalización. Pero hoy día, respecto a ese acuerdo que se logró, hay un conjunto de familias importantes de la región que podrían recibir ayuda y que esperamos que postulen, que el gobierno haga el esfuerzo de informar, facilite el proceso de postulación y por tanto las familias puedan recibir parte de estos 600 millones de dólares que están destinados a ayudar a los chilenos, a ayudar a las familias, a entregarles recursos para pagar la luz, para pagar el agua, para comprar alimentos, que es el sentido de este acuerdo que se llegó en el Parlamento entre la oposición y el gobierno. Actualmente en el país sabemos que hay hartas exigencias, hay hartas demandas, prioridades, pero para algunos parlamentarios de su sector el gobierno está poniendo el foco en la agenda de seguridad pública. Ayer tuvimos una jornada muy violenta en la región de la Araucanía con la muerte de un policía, de un detective, con el fallecimiento de un agricultor, con acusaciones de maltrato policial, de exceso en el uso de la fuerza también, con la detención de algunos comuneros, los familiares de Camilo Catrillanca. Es decir, una nueva jornada negra para la región de la Araucanía, cosa que hemos vivido también en la provincia de Arauco. Hoy en día, donde se habla tanto de esta agenda de seguridad, pasa esto en el sur. Y seguimos discutiendo, pero no hay mayores avances, diputado. ¿Qué le parece esta situación que ha ocurrido en las últimas horas? Y en el marco de esta discusión en el Congreso, si avanzar o no en ciertos proyectos de seguridad. Sí. Solo dos precisiones. Yo soy muy crítico respecto a la estrategia que el gobierno ha seguido para enfrentar la histórica problema que tenemos con el pueblo mapuche. Muy crítico. Pero también quiero ser muy claro. Los asesinatos son no solo cobardes, son inaceptables en una sociedad democrática. Tanto el asesinato del detective como el asesinato cobarde del agricultor, porque la práctica de asesinar a una persona desarmada, son repudiables. Ahora, lo que importa aquí, justamente por la gravedad de los hechos, es concordar una agenda que dé seguridad. Esto no se resuelve solo aumentando penas. El gobierno cada vez que presenta un proyecto para aumentar las penas. Eso no resuelve completamente los problemas de seguridad. Raúl Leiva, diputado socialista, acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública. Esperamos concordar con el gobierno una agenda de seguridad. ¿En qué temas, Francisco? Organizaciones criminales, narcotráfico, hurto de madera, trata de personas. Detrás de esos delitos graves, que lo que hacen, digamos, es vulnerar la seguridad de todos los chilenos, hay organizaciones criminales. Y lo que hay que perseguir es a esas organizaciones criminales. Por tanto, lo primero, decir que nosotros estamos disponibles, tenemos propuestas para perseguir las organizaciones criminales. ¿Usted cree que hay que perseguir esas organizaciones, estén donde estén, ya sea en la región metropolitana, en Concepción o en una comunidad en la Araucanía? Me da lo mismo. Aquellas personas que se concertaron, que se pusieron de acuerdo para constituir una organización destinada a cometer ilícitos que vulneran la seguridad de los ciudadanos, tienen que ser perseguidas, estén donde estén. Y eso implica hacer una diferencia, Francisco, entre el que vende droga en una esquina, el que roba la madera, vamos a colocar el hurto madera, frente a quienes en la práctica encabezan la organización. Entonces, muchas veces se persigue al que vende la droga en la esquina, pero lo que hay que perseguir a quienes encabezan la organización criminal. Y ahí es donde queremos colocar el foco los socialistas y donde tenemos propuestas. Presentamos un proyecto hace 2 años para perseguir las organizaciones criminales. Esperamos llegar a un acuerdo con el gobierno ahora de la Comisión de Seguridad para que efectivamente, respecto a la persecución de organizaciones criminales, se castigue el delito de narcotráfico, pero además se castigue el delito de ser parte directiva de esa organización criminal. De manera que si uno es parte de esa directiva, sepa que el castigo va a ser duro. Segundo, a fortalecer las herramientas que el Estado tiene que tener para perseguir esas organizaciones. La interceptación telefónica, los agentes encubiertos, son muy importantes en la persecución de las organizaciones criminales. Insisto, en ese ámbito queremos tener un acuerdo. La próxima semana vamos a ingresar un proyecto de ley, también en búsqueda de ese acuerdo, para perseguir otro elemento que nos parece fundamental, que es el lavado de activos, que es el lavado de dineros. En Chile no está suficientemente, no hay suficientes herramientas como para perseguir el lavado de dinero. Y al final,
estos crímenes se cometen para que personas se hagan ricas y por tanto hay que perseguir el lavado de dinero. Eso es muy importante para desarticular las bandas criminales. Y lo tercero, hay una discusión en la cual nosotros queremos también hacer propuestas que tiene que ver con evitar la presencia de armas en la población civil, que finalmente terminan en manos de las organizaciones criminales. Yo creo que en esos tres ámbitos nosotros estamos disponibles a avanzar en un acuerdo con el gobierno. No hay democracia si la gente no se siente segura. No hay democracia si hay organizaciones criminales que colocan en riesgo la seguridad de las personas, pero además corrompen las instituciones del Estado, producto de su fortaleza económica. Por tanto, esto es... En esto no hay que perderse, pero insisto, aquí no basta que el gobierno proponga aumentar las penas, aquí hay que tener medidas efectivas para perseguir organizaciones criminales. Es un tema muy complejo, al menos hay acercamientos en la reactivación de la comisión, esa mesa en conjunto entre gobierno y Congreso, en el Senado también para ir viendo estos temas. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Francisco, un saludo. A cuidarse. Hasta la próxima, a cuidarse, así es.